Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 115 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo un ejemplo de solución de triángulos que pertenecía al caso 4, ¿verdad? Porque daba la casualidad que lo que nos daba eran las medidas de los tres lados de ese triángulo. Y claro, para resolver ese triángulo lo que tenemos que hacer es buscar las medidas de los tres ángulos, que son las partes que desconocemos, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la ilustración del triángulo del que nos daban, ¿verdad? Era un triángulo llamado PQR, ¿verdad? Cuyos lados medían pues P minúscula, el lado opuesto al ángulo P mayúscula, con 49.3 unidades de distancia. Q minúscula, el lado opuesto al ángulo Q mayúscula, que mide 21.6, las mismas unidades de distancia que usamos para el de P minúscula. Y la medida del lado R minúscula, que es el lado opuesto al ángulo R mayúscula, que medía 42.6 de esas mismas unidades de distancia. Pies los 3, centímetros los 3, kilómetros los 3, leguas los 3, millas los 3, yardas los 3, lo que sea, ¿verdad? Bien, pues entonces, en el análisis que hicimos para buscar la solución, ¿verdad? O sea, empezar a buscar las medidas de esos tres ángulos, vimos que ninguna de las variantes o versiones de la ley del seno nos ayudaba, ¿verdad? Y decidimos usar la ley del coseno, que sí nos ayuda. Porque fíjense que al conocer las medidas de los tres lados, recuerde que las leyes del coseno dicen, bueno, pues lo que usted tiene que hacer es coger la medida de un lado, lo cuadra, y eso será igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos dos veces el producto de las medidas de esos otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos cuadrando en el lado izquierdo de la ecuación correspondiente a la ley del coseno que estemos usando, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley del coseno. Y fíjese que entonces lo que se necesita es las medidas de los lados, que nos las dan. Y entonces, claro, aparece el coseno del ángulo opuesto al lado que hayamos puesto al lado izquierdo de la ecuación. Pero precisamente, como es el coseno de ese ángulo, pues eso nos ayuda a buscar entonces la medida del ángulo, ¿verdad? Pues mire, decidimos buscar primero la medida del ángulo P. Y dijimos por aquello de que es el ángulo más grande, ¿verdad? O porque, fíjense que al empezar con el triángulo PQR es el primero que aparece en el nombre, ¿verdad? Pero fíjense que curiosamente es el ángulo de mayor medida en ese triángulo porque es el lado opuesto al lado de mayor medida. Y recuerdo que en geometría probamos que en un triángulo los ángulos opuestos a los lados miden según los lados, ¿verdad? El ángulo opuesto al lado de mayor medida es el ángulo de mayor medida. Y, por ejemplo, el ángulo opuesto al lado de menor medida es el ángulo de menor medida, etcétera, ¿verdad? Entonces, decidimos buscar la medida del ángulo P primero, por aquello de que, primeramente, estaba en orden alfabético, ¿verdad? Y que era el más grande, ¿verdad? Bueno, y la versión que nos ayuda entonces sería P cuadrado será igual a Q cuadrado más R cuadrado menos 2 por Q por R por el coseno del ángulo P, el ángulo opuesto al lado que estamos usando en el lado izquierdo de esa ecuación, ¿verdad? Bien, y al sustituir y resolver para el coseno del ángulo P, encontramos, mírenlo aquí, y ahí fue que nos quedamos, que el coseno del ángulo P era aproximadamente negativo 0.08105655. Por lo tanto, ¿dónde estará ese ángulo P? Pues como su coseno es negativo, ¿en qué cuadrante es que el coseno de un ángulo es negativo? En el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Aquí inmediatamente dijimos, mire, la solución que aparece en el cuadrante 3 para esa ecuación trigonométrica no es factible, porque fíjense que si está en el cuadrante 3 es un ángulo que mide de 180 a 270 grados, ¿verdad? Más de 180 grados. Y es imposible que en un triángulo un ángulo mida más de 180 grados, porque de hecho la suma de las medidas de los tres ángulos de cualquier triángulo es precisamente 180 grados. Así que la solución que puede aparecer para esa ecuación trigonométrica en el cuadrante 3 no es factible en este problema, ¿verdad? Pues entonces nos dijimos, bueno, pues vamos a buscar la solución que está en el cuadrante 2, que ese será el valor del ángulo P de ese triángulo, ¿verdad? Bueno, pues recordamos entonces que como yo tengo que el coseno de ese ángulo P que está en el cuadrante 2 esté negativo, ese valor, ¿verdad? Pues lo que hacíamos era, al resolver ese tipo de ecuación, era que usted decía, bueno, pues yo considero el coseno de P igual al positivo de ese valor, ¿verdad? Y entonces buscamos la medida del ángulo P, y era un ángulo del cuadrante 1, porque si el coseno era positivo, pues era del cuadrante 1, claro, o del cuadrante 4, que tampoco tenemos que preocuparnos, igual que la solución que había en el cuadrante 3, ¿verdad? Y ese ángulo que consideramos en el cuadrante 1, cuyo coseno es ese valor positivo, va a ser lo que conocemos como el ángulo de referencia para buscar precisamente el valor del ángulo que está en el cuadrante 2 y que es el que de hecho estamos buscando, ¿verdad? Pues mira aquí. Consideramos, ¿verdad? Para buscar el ángulo P en el cuadrante 1, que se va a llamar el ángulo de referencia de P, ¿verdad? Como el coseno inverso de este valor, ¿verdad? Y claro, como aquí lo tenemos ya todos los decimales que nos dio la calculadora, recuerde que siempre que yo voy a usar una función
trigonométrica o circular que no sea exacta, yo la voy a aproximar a 4 lugares decimales. Así que por eso pusimos aquí .081 y entonces después viene un 0, pero como el que sigue después es un 5, ¿verdad? Y a pesar de que esto es un número, un dígito par, después del 5 no son todos 0, pues entonces ese 0 se aumenta por una unidad a 1, ¿verdad? Así que punto positivo allí, ¿verdad? Porque voy a buscar una solución en el cuadrante 1 que va a ser nuestro ángulo de referencia para buscar entonces el del cuadrante 2, que es el valor del ángulo P en ese triángulo, ¿verdad? Porque su coseno es negativo. Ajá, punto 0, ¿verdad? Su valor es punto 0 a 4 lugares decimales 0,811, ¿verdad? Porque ese 0 se aumentó a 1. Y entonces, si usted busca el coseno inverso de ese valor, va a encontrar que es 85.348203444 grados. Y entonces, en la instrucción del problema decía, aproxime las soluciones a la décima más cercana, ¿verdad? O sea que fíjese que ahora nos están pidiendo que aproximemos a la décima de grado más cercano, no a unos minutos más cercanos ni cosa que se parezca, ¿verdad? A la décima más cercana. Y fíjese que la décima es la primera posición decimal, que aquí hay un 3, y como después viene un dígito que es menos de 5, ese 3 se mantiene, ¿verdad? Así que la medida del ángulo P de referencia es 85.3 grados. Y entonces en el cuadrante 2 recordamos que el ángulo de referencia se busca por medio de esta fórmula. 180 grados menos el ángulo que está en el cuadrante 2 y que voy a buscar, ¿verdad? O sea que el ángulo P que está en el cuadrante 2, que es de hecho el que yo busco, ¿verdad? Al pasarlo al lado izquierdo, me quedará positivo y me da aquí la medida del ángulo P, ¿verdad? En el cuadrante 2. Será igual a 180 grados menos y traemos la medida del ángulo de referencia al lado derecho, que es 85.3. Y si yo resto 180 grados menos 85.3, eso me da 94.7 grados. Así que esa es la medida del ángulo P en ese triángulo a la décima más cercana. Fíjese que es un ángulo efectivamente del cuadrante 2 porque es más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Bien, entonces digo, bueno, pues ahora vea que podemos utilizar la ley del seno para determinar la medida del siguiente ángulo que interesemos, ¿verdad? Digamos que queremos determinar el ángulo, la medida del ángulo Q, que es precisamente el más pequeño, ¿verdad? O por aquello de seguir el orden alfabético. Ya buscamos el ángulo P, después viene el Q y después vendrá el que sigue en orden alfabético, que es el R, ¿verdad? Podemos buscar la medida del ángulo Q y aquí dice que ahora sí podemos utilizar la ley del seno porque fíjense en lo siguiente. Si yo quiero buscar ahora el ángulo Q, la medida del ángulo Q, y uso una ley del seno, pues será el seno de ese ángulo Q, que lo pongo siempre arriba, el que yo voy a buscar, ¿verdad? Trato de ponerlo arriba. Igual que en la ley coseno, el que voy a buscar, trato de ponerlo siempre al lado izquierdo, ¿verdad? Pues en el caso de la ley del seno, pongo aquí el valor que yo quiero buscar, que es el seno del ángulo Q, entre la medida de Q, que la conocemos, será igual al seno de P, que acabamos de encontrarlo, mírenlo aquí, la medida del ángulo P, es esto, entre P pequeño, que lo conocemos también, ¿verdad? Que al sustituir los valores y conocidos obtenemos lo siguiente, que el seno de Q, que es el que yo quiero ahora buscar cuánto es el seno de Q para entonces poder buscar cuánto es Q, ¿verdad? Entre la Q, que es, mírenlo, 21.6, será igual aproximadamente, ya estamos haciendo aproximaciones, ¿verdad? Al seno de P, que encontramos que medía 94.7 grados, entre Q, entre P chiquito, perdón, que es el lado opuesto al ángulo P, ¿verdad? Que mide 49.3. Y entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Fíjense que para ir a dejar aquí el seno de Q solo, tendremos que multiplicar en esta ecuación en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por 21.6, ¿verdad? Para eliminar este denominador que está aquí debajo. Y nos queda el seno de Q solito y será igual a ese número 21.6 multiplicado por esta división, ¿verdad? Aquí tenemos el 49.3 y si yo busco en una calculadora el seno de 94.7 grados me va a dar esto, 0.996373787, ¿verdad? Así que será 21.6 por esta división. Y si efectúo esa división de esto entre esto me da 0.020215068. Y al multiplicar 21.6 por esto da 0.436660599. Así que el seno de Q será aproximadamente igual a, y redondeamos esto a 4 lugares decimales, ¿verdad? Y a 4 lugares decimales sería 4, 6, 6, 6, pero como después de este cuarto 6 viene otro 6 que es más de 5, este cuarto 6 aumenta a 7, ¿verdad? O este segundo 6, ¿verdad? En esa secuencia aumenta a 7. Así que el seno de Q es aproximadamente 0.4367. Por lo tanto, la medida del ángulo Q será, si el seno de Q es esto, será el seno inverso de esto, ¿verdad? Y si usted busca el seno inverso de esto, da 25.89351694 grados. Y como nos están pidiendo que aproximemos las medidas de los ángulos a la décima más cercana, esto será 25 puntos
8, pero como después del 8 viene un número, un dígito que es mayor de 5, este 8 aumenta por 1 a 9, así que será 25.9 grados, ¿ok? Y esa es la medida del ángulo Q. Y entonces, por geometría, para buscar la medida del tercer ángulo que nos falta, pues sería sencillamente restar de 180 grados, que es la suma de las medidas de los tres ángulos, la suma de los dos que ya conocemos, de P y de Q, ¿verdad? Y por eso la medida del ángulo R será 180 grados menos la suma de los dos ángulos que ya conocemos, 94.7, que es el ángulo P, más 25.9 grados, que es la medida del ángulo Q. Y esto será 180 grados y la suma de 94.7 grados más 25.9 grados da 120.6 grados y la resta de 180 grados menos 120.6 grados da 59.4 grados. Y esa es la medida del tercer ángulo, del ángulo Q. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo. Y así se resuelven todos los problemas que pertenezcan al caso 4, cuando nos den las medidas de los tres ángulos para buscar las medidas de los tres ángulos, ¿verdad? Bueno, pero hay que tener un cuidado en este caso 4, ¿verdad? Y eso se lo vamos a indicar en este comentario. Vea que en los problemas del caso 4, vea que en los problemas del caso 4 hay que ejercer cierta cautela que pasa muy por debajo de la mesa, muy por debajo de la mesa. Fíjense que yo les dije que yo iba a empezar buscando la medida del ángulo P. Y di dos razones. Puede ser que usted diga, bueno, pues como el triángulo se llama PQR y tengo que buscar la medida de los tres ángulos, voy a empezar por el de, en orden alfabético, el de P. Que dio la casualidad también que el ángulo opuesto al lado de mayor medida de las medidas que nos daban, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es importante, ¿ok? Porque imagínense que usted, en vez de decir, bueno, voy a buscar la medida del ángulo P, ¿verdad? Usando la ley del coseno, busco la medida del ángulo, digamos, Q, que fue el segundo que buscamos, ¿verdad? La medida del ángulo Q, que encontramos que medía 25.9 grados, ¿verdad? Bien, y claro, tendríamos que buscar entonces esa medida de ángulo Q, no con la ley del seno, sino con la ley del coseno, porque así que tenemos que empezar. Si usted, cuando hicimos este ejemplo, ¿verdad? Decidimos buscar la medida del ángulo P, vimos que la ley del seno nos ayudaba, y entonces tuvimos que usar la ley del coseno. Pues así mismo, si yo quiero buscar primero la medida del ángulo Q, veremos que la ley del seno nos ayuda y tendríamos que usar la ley del coseno, ¿verdad? En esta versión que diría entonces Q cuadrado, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo Q, que es el que voy a buscar primero antes que la P, será igual a P cuadrado más R cuadrado menos 2 por P por R por el coseno de Q, ¿verdad? Y entonces resolvíamos y encontramos el coseno de Q y vamos a encontrar que la medida del ángulo Q era 25.9 grados. Bien. Suponga que en vez de buscar primero la medida del ángulo P, que dicho sea de paso, el de mayor medida, ¿verdad? El de mayor medida, por ser el opuesto al ángulo de mayor medida, ¿verdad? Tendremos que usar, en vez de buscar la medida, buscamos, ¿verdad? Decidimos determinar la medida del ángulo Q, que da la casualidad que es más pequeño, ¿verdad? Pero el argumento que vamos a hacer aplica si yo decido buscar primero la medida del ángulo Q o la medida del ángulo R. La medida del ángulo que no es el mayor, ¿ok? Bien. Tendríamos que usar la ley del coseno, ¿verdad? Igual que tuvimos que usar la ley del coseno para buscar primero la medida del ángulo P, ¿verdad? Porque la ley del seno no nos va a ayudar. Así que decimos al igual que
cuando buscamos la medida de el ángulo P, que fue con el que empezamos cuando resolvimos el problema, ¿verdad? Tendremos que usar la ley del seno y usted del coseno, perdón. Y usted dirá, pero ¿por qué tendremos que usar la ley del coseno si ahorita para buscar la medida del ángulo Q yo uso la ley del seno, la ley del seno? Bueno, porque ahorita ya teníamos, al usar la ley del coseno, la medida del ángulo P, ya la conocíamos, ya sabíamos cuánto medía el ángulo P. Ahora yo voy a empezar a buscar la medida del ángulo Q y tengo que usar la ley del coseno para buscar la medida del primer ángulo que voy a buscar siempre, ¿ok? Bien, ya que ninguna versión de la ley del seno nos ayuda. Bien, ok. Hallaremos, ¿verdad? Igual que lo hallamos con la ley del seno. Hallaremos, pero si aplicamos la ley del coseno también nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Que la medida del ángulo Q es lo que encontramos ahorita. ¿Cuánto era? 25.9 grados, ¿ok? Bien. Entonces, una vez ya que usted tiene la medida del ángulo Q, fíjese que una vez yo tenía la medida del ángulo P, pasé a buscar la medida del ángulo Q y pude aplicar entonces sí la ley del seno, ¿verdad? Pues si yo entonces busco primero la medida del ángulo Q, claro, usando la ley del coseno, porque la ley del seno nos va a ayudar, y decido buscar entonces ahora la medida del ángulo P, ahora podré usar la ley del seno, ¿ok? Para buscar la medida del segundo ángulo, ¿verdad? Entonces, luego, si fuéramos a buscar, a determinar, entonces, la medida del ángulo P, podremos usar la siguiente versión de la ley del seno. ¿Okay? Porque una vez ya conozco la medida de uno de los tres ángulos, usando la ley del coseno, puedo usar la ley del seno para buscar la medida del siguiente ángulo que quiera buscar, ¿verdad? En particular será esta la versión que usaremos, ¿ok? La que dice seno de P, que es el ángulo que ahora, en segunda, ¿verdad? En segundo orden, yo quiero determinar ahora entre la P, seno de P no lo conozco, porque yo lo que busqué fue el ángulo, la medida del ángulo Q, porque empecé buscando la medida del ángulo Q, todavía no conozco la medida del ángulo P, ¿verdad? Entre la P chiquita, que la conozco, ¿verdad? Sería igual a el seno de Q, que ya lo conozco, porque fue lo primero que busqué, entre Q chiquita, Q minúscula, que lo conocemos, ¿verdad? Bien. Y encontraremos a el seno de P. Pero vean que todos los valores conocidos, que son el P pequeño, el seno de Q, ¿verdad? Y Q pequeño, son positivos. ¿Por qué? Porque fíjense que P es positivo, 49.3, es un largo, ¿verdad? El seno de Q, como Q ahora es un ángulo del cuadrante 1, su seno va a ser positivo. Y Q es positivo, ¿verdad? Así es que cuando yo resuelvo eso para el seno de P, me va a dar algo positivo, ¿verdad? Luego, al resolver la ecuación trigonométrica porque recuerden que estamos buscando la medida de un ángulo que se llama el ángulo P en grado, ¿verdad? Encontraremos, anterior, ¿verdad? Encontraremos que el seno de P es positivo.
Por lo que el ángulo P será un ángulo del cuadrante 1, ¿verdad que sí? Eso es lo que usted va a pensar. Es el cuadrante 1, pues su seno es positivo, está en el cuadrante 1. Buscamos, ¿verdad? Lo que es una medida del ángulo P, buscando el seno inverso de ese valor positivo que nos da, y encontramos un ángulo del cuadrante 1. Pero ¿qué pasa? Que el ángulo P era un ángulo del cuadrante 2, de hecho nos dio 94.7, creo que daba, ¿verdad? Más de 90 grados. Así que aquí obtendríamos, de hecho, yo diría el ángulo de referencia del verdadero ángulo, ¿verdad que sí? Así es que, por lo que la solución para la medida del ángulo P, en este caso, sería el ángulo de referencia para hallar al verdadero medida de ángulo P, que esa, vamos a decir, al verdadero ángulo P, claro, entender la medida del ángulo P, que ya vimos que era del cuadrante 2 al ser su coseno negativo, ¿no? Que fue lo que encontramos cuando decidimos inicialmente, cuando resolvimos el problema, buscar primeramente el ángulo P. ¿Ves? Y fíjese entonces que si usted empieza por otro ángulo, entonces cuando va a buscar, por ejemplo, el ángulo P, le va a salir un seno que es positivo, ¿verdad? Si es el segundo que busca, un seno que es positivo, ¿se da cuenta? Y por lo tanto piensa que es un ángulo del cuadrante 1, ¿verdad? Un ángulo del cuadrante 1, ¿okay? El seno es positivo, pues buscar en la medida del ángulo P la va a encontrar, el ángulo P lo va a encontrar en el cuadrante 1, cuando de hecho es el cuadrante 2. ¿Okay? Así es que fíjese que hay que tener una cautela, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la cautela? Luego, ¿verdad? Por lo tanto, la cautela que tenemos que ejercer para resolver problemas de solución de triángulos del caso 4 es que debemos comenzar determinando la medida del ángulo mayor, y claro, recuerden que ese es el opuesto al lado de mayor medida usando la ley del coseno. La medida del segundo ángulo que busquemos podrá ser buscada o por la ley del seno, que fue lo que hicimos porque era más sencilla, ¿verdad? O por la ley del coseno, porque eso no impedía. Yo decidí usar la ley del seno para buscar la medida del ángulo Q, que fue el segundo que buscamos en la solución que hicimos, ¿verdad? Porque era más sencilla, pero pude haber usado la ley del coseno otra vez para buscar la medida del ángulo Q. ¿Okay? O por la ley del coseno.
Bueno, ese detalle, que usted puede buscar el segundo por la ley del seno porque es más sencilla, o por la ley del coseno, entonces le provee otra solución, ¿verdad? Que es que si usted busca primero la medida de uno de los tres ángulos obligatoriamente por la ley del coseno, porque ya vimos que la ley del seno no funciona, cuando va a buscar la del ángulo de mayor medida, en vez de usar la ley del seno que nos lleva a este posible error de que nos da un seno positivo y pensamos que la medida del ángulo es del cuadrante 1, ¿verdad? Y puede ser que sea del cuadrante 1, ¿sabes? Pero si es del cuadrante 2, no lo vamos a ver usando la ley del seno, lo vamos a ver usando la ley del coseno, que nos va a ser un coseno negativo. Y por lo tanto sabemos que va a ser un ángulo del cuadrante 2. ¿Ves? Bien. 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 Así que recuerde que lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un problema de solución de triángulos del caso 4 es buscar la medida del ángulo mayor primero usando la ley del coseno. Y si a usted se le pasara, ¿verdad?, y busca la medida de otro ángulo, que no es el mayor, entonces cuando vaya a buscar la medida del segundo ángulo, si es la del mayor, use para ese la ley del coseno, no la ley del seno, que la podría usar, pero le va a llevar un error, ¿verdad? Use la ley del coseno. No necesariamente le lleva un error, porque si era el caso de que el ángulo es de cuadrante 1, pues la ley del seno funciona perfectamente, pero usted no lo sabe, ¿verdad? Si es un ángulo del cuadrante 1 o del cuadrante 2, porque no sabe cuánto es la medida. Así que cuando hay que buscar la medida del cuadrante del ángulo mayor, si usted buscó uno que no era el mayor primero, use obligatoriamente la ley del coseno, ¿verdad? Claro, si va a usar buscar la medida del otro ángulo, que no sea el mayor, puede usar entonces la ley del seno. Para el primer uso la ley del coseno, obligatoriamente, porque no aplica la ley del seno, ¿verdad? Para el primer uso la ley del coseno, porque no aplica la ley del seno. Para el segundo puede usar la ley del seno o del coseno, ¿verdad? Y si no es el ángulo mayor que determina, pues no hay problema. Puede usar la ley del seno. Y entonces, claro, el tercero, que es el mayor, lo determina por geometría, ¿verdad? 180 grados de la suma de los otros dos. Ahí no habría problema, ¿ves? Pero tiene que tener esas cautelas, ¿ok? Esto significa que si determinamos primero la medida de un ángulo que no es el mayor, la medida de un ángulo que no es el mayor, entonces si vamos a buscar si luego vamos a determinar, o sea, una vez hayamos determinado la medida de un ángulo que no es el mayor, si en segundo turno, ¿verdad?, vamos a buscar la medida del ángulo mayor, tenemos que usar obligatoriamente la ley del coseno también, ¿ok? Claro, si en segundo turno vamos a determinar la medida del otro ángulo, no es del mayor, ¿verdad? Pues para eso podemos usar o la ley del seno, que es la más sencilla, o la ley del coseno, ¿verdad?
Finalmente, en este último caso, ¿verdad? Que hayamos determinado ya las medidas del más pequeño y del medio, para buscar entonces finalmente la medida del mayor, usamos geometría. Restando 180 me la suma de los dos, de las medidas de los dos más pequeños que ya determinamos por trigonometría, ¿ok? Usando aquello de que la suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Pues, diríamos, pues, la medida del más grande es 180 grados, la suma de las medidas de los dos ángulos más pequeños que ya habremos determinado. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección y con eso terminamos la discusión de los casos 1, 3 y 4. En la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismito, vamos a comenzar a ver la solución de triángulos del caso 2. ¿Ok? Nos vemos ya mismito.